Hola, soy Inés Quintero, historiadora. Y yo soy Jesús Piñero, historiador, y hoy en el segundo episodio de Las Sufragistas vamos a hablar de la formación de ese gran movimiento por los derechos de las mujeres que arranca en 1936. Y es que el año 1936 es crucial en la historia política venezolana en muchos sentidos, ¿no? No solamente en diciembre del 35 muere Juan Vicente Gómez, y eso supone, por supuesto, que Eleazar López Contreras tome las riendas del país, sino que hay una masiva movilización en las calles de venezolanos. Manuel Caballero, por ejemplo, hablaba del 14 de febrero de 1936 como el Día de la Democracia, porque los venezolanos perdieron el miedo y salieron a las calles a demandar sus derechos. Y además el Estado se hace cargo de ciertos aspectos que hasta ese momento mantenía abandonados. Por ejemplo, el caso de la salud, se publica o se lanza, se dicta el plan de febrero, el programa de febrero en ese año, que justamente viene a responder a las necesidades de los venezolanos. Entonces, en ese escenario de despertar social, las mujeres se insertan y aprovechan las circunstancias para comenzar lo que es el movimiento sufragista, o lo que en el futuro se va a transformar en el movimiento sufragista. ¿Por qué? Porque hay que recordar que primero, para votar hay que primero que las reconocieran, buscaban primero que las reconocieran como personas, buscaban derechos civiles. Claro, es que hay una cosa importante que tiene que ver efectivamente con el año 36, es la movilización de la sociedad, ¿no? Como destacaba Jesús. El tema está en que en esa movilización de la sociedad también hay una movilización de las mujeres. Ya habíamos dicho en el podcast anterior que en el año 28 las mujeres se movilizan políticamente en defensa de los estudiantes del movimiento del 28 y en defensa de la democracia. Pero en este caso la movilización de las mujeres va a tener otro tema, o sea, no va a ser exclusivamente por los derechos o por la posibilidad de participar, sino que van a haber otras acciones que son muy importantes. En primer lugar, salen públicamente con sus nombres y apellidos a pronunciarse respecto a las necesidades de las mujeres. Hay una carta que le dirigen las mujeres públicamente a Eleazar López Contreras, o sea, acabado de morir el general Gómez, que eso era impensable en otro momento, y las mujeres le escriben públicamente al general López Contreras firmando con sus nombres y apellidos más de 100 mujeres para decirle: mira, un momento, aquí hay que atender la situación de las madres y de los niños. Es decir, en esta primera actuación, en esta primera movilización, están básicamente exigiendo las demandas más de carácter doméstico, familiar de las mujeres y los niños. Pero hay un surgimiento de una nueva idea respecto al lugar de la mujer en la sociedad. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, Olga Luzardo, que es una mujer de Maracaibo, o sea, una mujer, veinteañera, ya va a escribir por la prensa respecto a la necesidad de reconocer otros ámbitos para la acción de las mujeres. Y esto va a tener una condición esencial, que es que no solamente se movilizan, sino que se organizan. Y aparecen entonces las primeras organizaciones de mujeres. Por ejemplo, la Agrupación Cultural Femenina, la Asociación Venezolana de Mujeres y otras organizaciones que se convierten en el órgano o en el mecanismo mediante el cual las mujeres se van a movilizar. Yo quiero aprovechar para leerles, por ejemplo, para hacerles ver, por ejemplo, en el periódico de 1936, en Ahora, sale el programa de la Agrupación Cultural Femenina. Es decir, que tienen un programa y que tienen una agenda de actuación política. Y ese programa habla de la lucha contra el analfabetismo, los derechos políticos y sociales de las mujeres. Es decir, que no es un evento escondido, sino un evento público de movilización que va a marcar a la sociedad venezolana de entonces, y donde hay unas mujeres estelares. Claro, por ejemplo, una de ellas es nada más y nada menos que Carmen Clemente Travieso, periodista, incluso aficionada a la historia. No sé si vale el calificativo de historiadora, no, pero sí, periodista. Es uno busca Carmen Clemente Travieso en Google y te aparece la reseña del diccionario de la Fundación Polar y te dice: la primera mujer que ejerce la reportería en Venezuela, es decir, la primera reportera venezolana.
Eso llama la atención y bueno, también hizo obras de importante valor histórico e historiográfico. Carmen Clemente, por cierto, los papeles de ella se pueden consultar en una página web que tiene la UCAP, que se llama El Archivo Digital de Carmen Clemente Travieso. Toda la trayectoria y producción periodística de Carmen Clemente está disponible allí y bueno, da cuenta de lo que era como mujer y como activista por los derechos de las mujeres. Entonces, ella es una figura estelar dentro de ese proceso y vale la mención. Sí, claro, porque en esta acción de Carmen Clemente Travieso y por supuesto de otras mujeres que forman parte de estas organizaciones que se constituyen justo inmediatamente después de la muerte del general Juan Vicente Gómez, va a haber eso, una vocería femenina que va a surgir en la sociedad venezolana. Y imagínense lo que esto representaba, porque hablábamos en el anterior podcast que había la idea de que las mujeres tenían que estar metidas dentro de sus casas. Y de repente aparecen las mujeres en la calle movilizadas, demandando, exigiendo. Y eso es un elemento de ruptura con lo que se suponía que era la condición femenina. Y por supuesto, Carmen Clemente Travieso y muchas de ellas no fueron bien vistas en su momento, porque no estaba previsto que las mujeres anduviesen haciendo demandas en la calle, o sea, respecto a sus derechos. Y hay otra cosa que yo creo que es crucial de este proceso y que es lo que yo diría que hay que tener más en cuenta, que es que estas mujeres se movilizan no por el derecho o de Carmen Clemente Travieso o de Josefina Julián o de Ada Pérez Gaviria, no, se movilizan por los derechos de las mujeres. Es decir, que estamos frente a un proceso de movilización por los derechos colectivos de las mujeres, porque ¿qué es lo que se están demandando? No es la transformación de las circunstancias de una u otra mujer, sino de todas las mujeres. Y eso marca un cambio de calidad en el proceso histórico venezolano y en el proceso de las luchas de las mujeres en el caso de Venezuela. Y por eso es que insistimos tanto en lo que representa este momento histórico de movilización y de organización como proceso de construcción. Sí, porque yo creo que hay que tener en consideración, por ejemplo, eso ocurrió hace menos de 100 años. Es decir, la lucha por la democracia venezolana, cuando decimos, no, tenemos tantos años luchando por la democracia, nos ha costado sangre, sudor y lágrimas la democracia, sí, pero las mujeres forman parte de esa lucha desde 1936, es decir, antes no. O sea, yo creo que eso es muy importante tenerlo en consideración, porque entran dentro de esa lucha, dentro de ese movimiento en el año 36 y empiezan a organizarse hace menos de 100 años. Una cosa que damos hoy, bueno, las mujeres tienen los mismos derechos que nosotros, o sea, que parece una idea bien arraigada de la población, tiene menos de 100 años, es decir, es importante entender, conocer, comprender que hace 100 años las mujeres sencillamente no estaban dentro del panorama político, social, civil, jurídico, no tenían personalidad jurídica, pero bueno, eso forma parte del siguiente episodio de Las Sufragistas que vamos a ver posteriormente. Que será sobre los derechos civiles de las mujeres.